Bueno, aquí vamos a ver este artículo que está muy bueno, por cierto. En América Latina se da mucho. Es la forma de desestabilizar a los a, a los países con golpes blandos, donde están inmiscuidos los empresarios y los medios de comunicación, donde fue todo una forma de poder hacer todas las reformas constitucionales para apoyar a todos los medios de comunicación y darles todo lo que puede el Estado. Y ahora pues aquí lo estamos viendo con López Obrador, donde la función de ellos es informar, pero en realidad la función de ellos es contraatacar y poner gobiernos a su antojo, que sean peleles, como le dijo López Obrador a Julio Astillero, que él llegó por medio del voto del pueblo y que no es pelele de ningún empresario y no está al servicio de ellos. Empresarios y corporaciones detrás de los golpes blandos. Ahí están los golpes blandos, por Mario Santiago. En la experiencia latinoamericana, detrás de los golpes de Estado blandos, han operado los grandes capitales, empresarios y corporaciones reaccionan cuando se les tocan sus intereses, que es lo que sucede aquí en México, y vaya que sí son muchísimos. Imagínense nada más 36, 70 años al amparo del poder, vivían, mamaban de la ubre del poder, entonces no es fácil. Fue tal el gran consorcio que hicieron de capitales al amparo de los gobiernos prianistas. Por eso están muy cómodas con gobiernos de derechas, señala el doctor en Derecho Mario Santiago. Lo que sucede en México se parece mucho a lo que ha pasado en Brasil y Bolivia. Voy a prender la cámara de la luz para que no se vaya. Pues ahí está, ahora sí la luz y sí llegó. Lo que pasa es que creo que va a llover, está muy nublado, creo que está tronando también. Dice, cuando los países soberanamente comienzan a tomar acciones en contra de los grandes empresarios, de las grandes corporaciones internacionales, éstas se defienden y ejercen una presión en contra de los estados, porque evidentemente está tocando sus intereses. ¿Qué es lo que pasa también con otro, otra forma de contraatacar? Es la de la Estados Unidos manda a las a los senadores para decir que México no está haciendo lo que debe de hacer, entregar todo el petróleo a los Estados Unidos, pero que en realidad pues le salió el tiro por la culata. Eh, Ahí tenemos las calificadoras donde decía una calificadora que México eh, la bajó a cero, basura, que no nadie podía invertir porque México no estaba entregando el petróleo a los Estados Unidos y que porque había comprado la refinería de Texas, que por cierto ya está mandando petróleos para independizarnos y López Obrador ha ido rebajando porque han estado sacando petróleo y en las en la refinería de Texas pues ya están refinando el petróleo para convertirlos en gasolina, diésel y también me parece que Hidalgo. Esos son los golpes bajos que le están dando a López Obrador y que se ha sostenido. Por ahí no se acuerdan el escándalo que hubo cuando fue Tatiana Cloutier a Estados Unidos y que por ahí
chayotero de Televisa, que por cierto ya no está, el viejito criticó el vestido y le dieron más difusión al vestido de lo que estaba haciendo Tatiana, donde la querían presionar sobre el petróleo que no estaba mandando México. Y pues le enseñó que en el tratado, el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, decía que en uno de los párrafos que México en ese sentido es independiente, soberano sobre Pemex. Y pues aquí estamos viendo lo que está pasando, increíble. Estas organizaciones están muy cómodas trabajando con gobiernos de derecha que tienden a favorecer al capital, a los grandes empresarios, incluso con cuestiones inverosímiles como la privatización de las prisiones, que fue lo que pasó aquí con México, de los servicios de salud, que fue desde, empezó con Salinas, la siguió Cedillo, la siguió más, le dio en la torre el sistema de salud, fue el botamiadas de Vicente Fox y el Borolas y Peña. Las prisiones, acuérdense que cada precio el Estado tenía que pagar más de 5,000 pesos por preso, y donde las prisiones no estaban ni llenadas al 30%, pero tenían que pagarla al 100%. Estamos hablando de miles y miles de millones de pesos. Señala el doctor en Derecho, el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala advierte que esta reacción se está viviendo en México porque el gobierno federal intenta revertir contrataciones que más que negocios son franco saqueo a través de mecanismos corruptos de contratos leoninos en contra del Estado, y que además acabamos pagando todos con dinero público. Acuérdense de la CFE, en donde Slim, en el norte, los gasoductos, estaba cobrando sin terminar los gasoductos y sin llevar gas al norte. Estados Unidos ha estado detrás de todos los golpes blandos y duros que han ocurrido en Latinoamérica. En los blandos apoyan judicialización de la política, que es lo que está pasando aquí en México. Todo el sistema corrupto del Poder Judicial. Por ello, el experto en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos observa que lo que pasa en el país sí se parece mucho a lo que ha sucedido en países latinoamericanos, como en Brasil, como en el proceso en contra de Dilma Rousseff, lo que pasó con Evo Morales en Bolivia y lo que ha pasado en Ecuador, procesos de derrocamientos de gobiernos legítimos con técnicas asociadas a el llamado golpe Estado blando, que es lo que han estado haciendo los empresarios, como dice aquí el doctor. El doctor Mario Santiago destaca que los cambios que se han emprendido por parte del gobierno generan descontento en esa cúpula empresarial. Ese malestar también se da ante un papel más importante de parte del Estado para otorgar servicios básicos a los más necesitados, que son derechos humanos, pues discúlpeme, ya lo movimos. Los particulares eran parte de este negocio enorme, porque cuando hay dinero estatal de por medio, las cantidades son enormes. Es por ello que indica, al ser los damnificados de esta política se van aglutinando. Y es cierto que está ahí latente la tentación de hacer movimientos antidemocráticos, contrarios a lo que plasma la Constitución y que son el principio democrático,
¿qué es lo que pasa con el INE? Ahí lo tenemos. Más claro que el agua no puede ser. Pues el INE, que donde no quiso poner todas las casillas, porque lógicamente va a decir, ya se terminaron las boletas, no hay más. Seguramente no va a sacar las 40 millones que se esperan que llegue de votantes. Va a decir que no hay suficientes boletas, seguramente. Mañana lo vamos a ver. De hecho, observa que a pesar de que México es una república democrática, estos grupos de poder económicos y políticos van en contra de las instituciones. Estos grupos hablan de que el gobierno va en contra de las instituciones, pero ellos son los primeros en atentar contra estas. Un ejemplo clarísimo es que intentan diezmar el poder que tiene el Congreso, cuando es la representación del pueblo. Ponemos un ejemplo, no nos vamos tan lejos. Lo que pasó con el gobernador de Tamaulipas fue desaforado y sigue donde la Suprema Corte de Justicia, en contubernio con los entes políticos y económicos de grupos del PRIAN, le están dando vuelta al asunto y lo están llevando y llevando y llevando. ¿Para qué? Pues para lo mismo, para que no caiga en la cárcel. Un ejemplo clarísimo es que intentan diezmar el poder que tiene el Congreso cuando es la representación del pueblo y el Ejecutivo fue designado de forma directa por los ciudadanos. Entonces, las decisiones que toma el presidente las toma durante 6 años y la legislación y la Constitución no son los únicos límites al poder del Ejecutivo, pero nada dice que los empresarios pueden oponerse por otra vía que no sea la democrática a las decisiones soberanas del Congreso y del Ejecutivo. Para el doctor Mario Santiago, el experto en derecho, si hay pistas de un intento de golpe de Estado blando en el país. Me parece que ahí la clave es el papel que puede estar jugando Estados Unidos, pues en la historia en algún momento tendremos toda la información para poder aseverar que Estados Unidos estuvo detrás de todos los golpes blandos que se han dado en Latinoamérica. Y queda claro que en el caso de Bolivia es abierto porque el entonces presidente Donald Trump jugó ahí un papel importante para el golpe de Estado que se promovió contra Evo Morales, que, como dice, fue un golpe de Estado blando, pero ni tan blando, porque una de las características de ese golpe blando es que busca cumplir con la legalidad, pero es una legalidad para ellos muy formal, porque sobredimensionan ciertas cuestiones y entonces la judicialización de la política es gravísima. Donald Trump, acuérdense que el perro de la OEA al servicio de Donald Trump fue el que hizo que aceptaran a la Janine y que está en la cárcel, qué bueno. Pues aquí está este artículo, el artículo, vamos a ver otro. Pues aquí seguimos, miren, cúpulas empresariales. Ahí está. Las interesadas en un golpe de Estado blando, Galindo Ledesma. El golpe blando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador está en marcha y son las cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Coparmex las que impulsan, asegura en entrevista la investigadora Magdalena Galindo Ledesma. La estrategia emplea armas psicológicas, económicas, sociales y políticas para desestabilizar al gobierno y sus instituciones. Pues a ver si se le pelan los dientes, se la pellizcan porque hay muchas reformas que se vienen. Acuérdense que dijo cuando entró en su mandato
el presidente López Obrador, las reformas no van a ser en estos años, van a ser después del segundo año, tercer año. Tercer año, después del tercer año van a empezar las reformas que van a necesitar el país. Otra de las cosas también dijo que él no iba a ir tras nadie, que todos los que, porque lo hicieron ellos mismos los pianistas, se dieron golpes entre ellos mismos, yendo a la Procuraduría General de la República antes, que hoy es la Fiscalía, y dejaron constancia donde fueron demandas que se hicieron y López Obrador dijo no, que se siga las demandas que hay, que se prosigan. Y ese fue el error más grande, porque pensaron que nunca iba a llegar López Obrador. Entonces lo que se está haciendo es dándole curso a lo que ellos mismos hicieron y que se ahorcaron a lo tonto. Ellos están pasando la guillotina solos porque ellos hicieron demandas contra ellos mismos. Entonces todo esto que hicieron los prianistas entre ellos, pues se sigue el curso. Dice que el golpe blando está en marcha, en realidad desde el inicio de la administración de Andrés Manuel, según la economista Magdalena de la UNAM. Integrantes del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, Galindo Ledesma, ha estudiado las fases de lo que el politólogo estadounidense Gene Sharp denomina golpe de Estado blando. Al respecto dice que este emplea armas psicológicas, económicas, sociales y políticas en contra del gobierno en turno para desestabilizarlo, corroer las bases sociales y la credibilidad del primer mandatario y sus funcionarios. La catedrática universitaria considera que desde el principio fue burguesía, fundamentalmente quien se colocó a la vanguardia de esa estrategia, o sea, los grupos empresariales. Durante los primeros 2 años del sexenio, las cúpulas empresariales estuvieron más a la expectativa, pero a partir del tercer año están más activas. Permítame, disculpen, pero tenía mucha sed. Pues sí, porque estaba hablando. Pues sí, y pues ahí tenemos a quién, a la momia de Enrique Krauss, el oponente más acérrimo junto con estos dos sinvergüenza desgraciados. Y tenemos ahí a Alborolas, al que fue con Fox, Jorge Castañeda, secretario de Relaciones República Mexicana, perdón. Seguimos leyendo, a cargo de José Medina Mora y Casa, según los principales, dice, pero hay actores secundarios que han estado activos todo el tiempo, como el que está investigado Claudio X González. Hay otros grupos, señala, fundamentalmente ligados a la UNAM, como el de ex rector José Narro Robles, que tiene una relación conflictiva con el PRI y quien salió del partido porque no lo consideraron para hacerlo presidente del comité ejecutivo, pero que es de los principales promotores de esta alianza PRI-PAN y PRD. Otro dice serían los grupos de los llamados intelectuales orgánicos, como el periodista Héctor Aguilar Camín, que le falta el respeto al presidente, dice de groserías. El historiador el de la momia que salió ahorita, Enrique Krauss, en la foto. El ex diplomático foxista Jorge Castañeda, que es un desgraciado. Goodman, etcétera. Hay 2 mensajes que son los que intentan colocar en la población, no solo de los intelectuales, sino que en general dentro de las estrategias de golpe blando serían, 1, que López Obrador
pretende permanecer en el cargo después de que termine su sexenio y que tiene actitudes dictatoriales, que es lo que todos los días está diciendo la momia de Kraus. El otro es que no hay respeto a las leyes. Sí, ellos sí eran respetados por las leyes cuando hicieron lo de los sobornos que hizo el Copetes. Ejemplifica el caso de la Suprema Corte de Justicia, que está podrida, donde se acaban de aprobar cambios fundamentales en el Poder Judicial y eso no se menciona. En cambio, se hace un escándalo verdaderamente alrededor de la extensión del periodo del presidente de la Suprema, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Pues, en realidad dice López que le tiene confianza, yo no le tengo ni un ápice de confianza. Es igual que todos. El PAN ha estado en todo este proceso y desde luego muy virulentos justamente en este tipo de mensajes. Hay otro asunto mencionados por Jean Sharp. Expone la académica que ha jugado un papel fundamental en América Latina en los golpes blandos que se han escenificado. Ha habido acusaciones de orden jurídico en Brasil, Bolivia y Venezuela. En el caso de México ejemplifica los amparos contra las determinaciones del presidente. Se iniciaron prácticamente desde el principio del mandato. Pues ahí está este artículo, vamos a ver otro. Y pues ahí está la foto del que quieren quitarlo. Acuérdense que el próximo año viene la consulta para seguir de presidente o irse a su hacienda allá en Tabasco, creo que no está en Tabasco, me parece que en Quintana Roo. Tenemos aquí a este grosero Aguilar Camín. El politólogo, otras estrategias. Da cuenta de que el golpe blando echa mano de lo que se conoce como el calentamiento de calle, como las feministas que se dejan llevar por los medios de comunicación que están al servicio de la pudredumbre que van a ser enjuiciado mañana domingo. Es decir, la organización de manifestaciones o su asusamiento, como los niños de cáncer que no se cansan día y noche, están en la televisión y la radio para que salgan, con demandas que son legítimas. Él menciona que hay que poner el acento en temas que ofrecen muchas posibilidades, como el movimiento feminista, el movimiento ecologista. Advierte en la académica ello porque esos dos movimientos incorporan a todas las clases sociales. Pues aquí están estos dos noticias que es todo relacionado con los golpes blandos que se dieron en América Latina, en América del Sur, Venezuela, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, y que ahora están todo lo que dan contra López Obrador. Pues ojalá y le pelen los dientes o se la pellizquen. Hasta luego. Por ahí no se les olvida darnos su like. Aquí abajo la campanita. Suscríbanse, échanos la mano, Chihuahua. Hasta luego. Bonito sábado. Mañana la consulta. No se les olvide. Vamos a subir este video hoy.